¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Es Política. Ya saben, ya lo conocen, el del debate, el programa de debate y tertulia de cada fin de semana aquí en Es Diario TV. El informe de la UCO, que ya se convirtió en nombre propio, ¿no? Informe de la UCO. Ya parece, en fin, que todas las semanas tenemos novedades sobre la UCO. En este caso tenemos un informe. Vemos informe, 490 páginas. Señala a Santos Cerdán que ha provocado su dimisión, o lo han dimitido, su dimisión del PSOE como secretario de organización. Y también su entrega de acta como diputado. Sánchez, el presidente del gobierno, pues incluso llegó a pedir perdón. Lo vamos a ir viendo y desgranando a continuación, esto que os estamos contando. Pero antes, presentamos a nuestros invitados. Chema Garrido, director del Plural. ¿Cómo estás, Chema? Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer. Bueno, un titular. De todo lo que ha ocurrido esta semana, un titular. Yo creo que me quedo con devastación, no solo en lo político para el Partido Socialista, sino también en lo personal, ¿no? En lo que para mucha gente muy cercana a Pedro Sánchez y al propio Pedro Sánchez ha supuesto conocer este auto. Vamos con ese titular del director del Plural y también presentamos a Abel Martín, periodista, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estamos, Hugo? Un titular, también te pido a ti. Bueno, pues yo creo que es cuestión de tiempo de que Pedro tenga que marcharse y cuestión de tiempo de que este gobierno caiga y cuestión de tiempo de que vayamos a nuevas elecciones. Bueno, ya nos ha abierto aquí el debate Abel Martín, Chema Garrido, empezamos fuertes. Sánchez aguanta hasta el 2027, es decir, dijo perdón, vamos a verlo. Tenemos a Sánchez ya pidiendo perdón, vamos a verlo. Y como saben, el motivo de esta comparecencia es para dar explicaciones tras tener conocimiento del informe de la Guardia Civil que investiga la causa abierta contra José Luis Ábalos y Koldo García. Y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón y naturalmente y especialmente en esta sede, la sede del Partido Socialista Obrero Español, a los militantes y a los... Sede en la que Chema, por cierto, hacía ya tiempo y más tiempo que no pisaba la sala de prensa, me refiero, de la sede de Ferraz del Partido Socialista Pedro Sánchez. Hacía tiempo que no pisaba esa sala de prensa, pisó y pidió perdón. Es decir, algo que no hemos visto en los últimos años como presidente del gobierno. Vamos, en estrategia política, el pedir perdón siempre parece que es el último extremo, porque es mostrar ni como debilidad. presidente de gobierno, ni tampoco es algo habitual o usual. Aquí ha habido un montón de casos políticos, ¿no? De corrupción, Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen. Yo no recuerdo que ninguno de esos responsables hubiera pedido perdón. Creo que eso es algo que le honra y que hay que destacar. Pero parece, Chema, que es como la última bala que le queda, porque si ahora salen más informes de la UCO, no puede estar pidiendo perdón cada semana, me refiero. Es decir, es un poco como un punto de inflexión, no sé cómo lo ves tú. No. Vamos a ver, yo creo que las disculpas de él eran sinceras, y eran sinceras porque ellos estaban ayer muy tocados, tanto Pedro Sánchez como su equipo, como el equipo principal de Pedro Sánchez, que trabajaban con Santos Cerdán, obviamente, codo a codo, y que no se podían imaginar lo que ayer se conoció. Entonces, de verdad que creo que son unas disculpas sinceras. Pero igual que digo esto, estoy convencido y tengo información de que Pedro Sánchez está seguro y está convencido y está decidido a aguantar hasta 2027, convocar elecciones y que cuando se convoquen elecciones el clima político le sea más favorable al Partido Socialista. Abel Martín, Sánchez no va a dimitir, desde luego ese es el objetivo, ¿no?, que parece que hay encima de la mesa, en Ferraz y en Moncloa. Si no dimite Sánchez, la otra forma es una moción de censura, cosa que de momento no dan los números. Bueno, estoy de acuerdo con Chema. La intención de Pedro Sánchez es aguantar hasta 2027. El problema es que no depende de él. Ahora mismo está en una situación en la que depende de otras circunstancias. Y ya son varias las voces que dicen que hay otros dos informes de la UCO que ya apuntan a que podría haber una financiación, supuesta financiación ilegal del Partido Socialista. Ayer creo que Pedro Sánchez hizo una gran puesta en escena, principalmente empezando por ese maquillaje que llevaba con esa cara compungida. Desde mi punto de vista creo que sabe controlar muy bien los tiempos, es en este caso, como se suele decir, un actorazo y creo que lo hizo muy bien, pero me temo que no depende de él, de verdad,
porque nadie se puede creer que a estas alturas de la película el presidente del gobierno no fuera consciente de lo que decían esos informes, y yo creo que él solo... No, te aseguro que no lo eran, pero mira, es que de verdad, yo creo que tengo buena información cercana a ellos. No eran conscientes, no sabían la existencia de esos informes y, de hecho, de esos informes se enteraron por la prensa. Pues creo sinceramente que es poco creíble, porque todo lo que sucede dentro del Partido Socialista lo controla el presidente del gobierno, que también es secretario general. Y me da la sensación de que Pedro Sánchez está consiguiendo pues ganar un poquito de tiempo, evidentemente, porque su intención, como bien apuntaba Chema, es pues continuar hasta 2027. Pero aquí hay dos cuestiones importantes. Que se caiga esta legislatura, por un lado, depende de Sánchez, que como ya sabemos y dice Chema, pues no va a querer, a pesar de las circunstancias, que posiblemente pues otro informe de la UCO tan demoledor o devastador haría que cayera. Y en segundo lugar, depende de los socios. Si estará el tiempo de los socios quieran, es decir, los socios han pasado de ser socios a ser cómplices. Y el tiempo que los socios de esta mal llamada legislatura progresista quieran mantenerle, pues será el tiempo que esté. Yo, sinceramente, creo que ya esta mañana, sin querer, se ha deslizado el hecho de una cuestión de confianza desde Sumar, luego han recogido cable. Bueno, eso es lo que está un poco, digamos, ahora mismo sobrevolando el ambiente, y tarde o temprano la moción de censura, si al final se consigue, se van a tener que retratar, pero aunque no salga adelante una moción de censura planteada por Alberto Núñez Feijóo y al principio quieran ganar un poquito más de tiempo, esto es insostenible, porque al final todos los que van con él en este viaje van a sufrir un lastre. Y es que yo creo que también ellos tienen que valorar PNV, Junts, Esquerra, es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? Esto a nosotros nos va a pasar factura en unas próximas elecciones. Es que vamos a ver, PNV, Junts, Esquerra, no hay peor escenario que un gobierno no solo del PP, porque el gobierno no sería del PP, sino sería del PP con la extrema derecha, con Vox. Y eso da pánico, como a muchos ciudadanos, nos da pánico, ¿no? Que la extrema derecha pueda coger y llegar a tener poder real en la vida de las personas a través de políticas públicas. Por tanto, es muy difícil que se produzca una moción de censura. Es muy difícil que Junts, en un momento en el que se ha pacificado Cataluña gracias a la ley de amnistía, decida coger y ponerse en manos del PP y de Vox. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que el próximo 4 de julio se va a hacer una profunda renovación en el Partido Socialista. 2, que se va a hacer una auditoría muy seria. O sea, que el Partido Socialista, me lo aseguran, si ven algo raro en la financiación, serán ellos mismos los que denuncien lo que ha ocurrido. Y aunque ahora me dicen que no y están convencidos, yo creo que Sánchez recapacitará y habrá un cambio de gobierno para hacer una especie de segunda legislatura, empezar de cero, ¿no?, en estos 2 años y medio que quedan. Eso es lo que creo que va a pasar. Nada más. Claro. Ni nada menos. Nada más y nada menos, claro. O sea, lo que puede pasar es que los anexos, los próximos informes de loco, por así decirlo, pues redunden en lo mismo y no apunten a nuevos nombres, y que esto pues se pueda ir olvidando poco a poco. También es una de las posibilidades que están, vamos, que a mí me llega y que también creen dentro del PSOE, o sea, que puedan reconducir la situación a nivel comunicativo. No sé si te diga lo mismo, Chema. Pero... O Abel, sí, también, Abel. No sé si No, es que está muy bien. Si es que yo entiendo las elecciones, entiendo el relato, entiendo cómo quieren plantear las circunstancias dentro del Partido Socialista, porque sin lugar a dudas están trabajando en una situación de crisis posiblemente pues sin parangón y sin precedentes. Pero es que al margen de los informes de la UCO, que ya se habla de situaciones económicas, de dinero, no sé si se está dando el calado que tiene también otra circunstancia que conocimos ayer, y es lo de las elecciones primarias que hubo en el Partido Socialista. Bueno. Es una losa. No, hombre, es decir, vamos a hablar, por favor, vamos a hablar a continuación ya del asunto de las primarias, por supuesto. Vamos a dedicarle a continuación análisis y debate, pero vamos a cerrar antes este capítulo de ¿aguantará Sánchez? ¿Qué tendrá que hacer Sánchez? Es decir, Chema, también te pregunto a ti lo mismo. Yo estaba recordando, ¿no? Aquí en Madrid, ¿no? Digo que es un gobierno autonómico importante. El Partido Popular, ¿no? Los 2 vicepresidentes de Esperanza Aguirre, los 2, acabaron en la cárcel.
Uno de ellos incluso creo que tenía, no me acuerdo ahora de la cantidad, dinero en efectivo en el altillo de su casa. Estaba podrido de corrupción. Y no solo Esperanza Aguirre no pidió perdón ni dimitió, sino que además el Partido Popular la volvió a presentar a las elecciones. En ese caso como candidata a la alcaldía de Madrid. Quiero decir, ahora, todos estos, muchos medios de comunicación y muchos analistas que parece que este es el mayor caso de corrupción, es gravísimo y afecta al Partido Socialista y es durísimo para el Partido Socialista. Pero, hombre, que aquí venimos de la Gürtel en la que todo el Partido Popular se repartía billetes. Volviendo al tema de Santos Cerdán, ¿qué ocurrió ahí? ¿Se la coló Santos Cerdán? Es decir, Santos Cerdán era una persona de la máxima confianza desde las primarias en su momento del 2014, pasando por las del 2017, etcétera, etcétera. Es una persona de la máxima confianza de Sánchez, hasta el punto de que llegó a escalar hasta secretario de organización, número 3 del PSOE, y hasta, en fin, hasta que se conoció el informe de la UCO, prácticamente Sánchez creía en la inocencia de Santos Cerdán. Vamos a ver. Se la coló Santos Cerdán a Sánchez. Y ahí escucha, no solo a Sánchez, a todos. Es que vamos a ver, a mí me resultaba, hasta a mí personalmente, ¿no? Me resultaba difícil entender cómo una persona que sabe que ha hecho eso te dice que no lo ha hecho. Pero te lo dice de forma tajante. Es que horas antes de que saliese ese informe, decía que no, que era imposible, que jamás. Pero no solo a Pedro Sánchez, a amigos suyos. Yo conozco a amigos cercanos de Santos Cerdán que estaban ayer devastados. Es que es así. Por difícil que resulte de creerlo. ¿Se la coló? Si es verdad lo que dice Chema, que no lo dudo, que puede ser que pues no tuviera conocimiento. Para empezar, es el segundo secretario de organización, su segunda mano derecha, que cae por los mismos motivos. Si Sánchez no lo sabía, que yo lo pongo en duda, quiero decir, oye, pues a lo mejor no todo, pero sí que parte, porque creo que era una persona o es una persona que controla bien todo lo que tiene a su alrededor. Si en ambos casos no lo sabía, sinceramente también creo que es un motivo para marcharse, porque tiene gente a tu alrededor que ha hecho cosas que es que no tienen ningún pase. Y si tú no eres capaz de haberlo visto, tienes una responsabilidad que te tienes que marchar, de verdad, te tienes que marchar y deja paso, porque está haciendo mucho daño a la institución, en serio. Porque es que después del sanchismo seguirá estando el PSOE. Entonces Feijóo, ¿qué debería hacer? Sí, pero que ha tenido una relación personal con un narcotraficante. Ya ni presentarse, ¿no? Bueno, me parece bien, Chema, yo no quiero entrar en eso, pero creo que no nos vale con comparar. Sí, aquí va la misma vara de medir. Con Feijóo, con el narcotraficante, con esa foto famosa con Marcial Dorado, fue, en fin, antes de que Feijóo pues, fuera presidente de la Junta, y luego además que reconoció el mismo Feijóo que sí, bueno, oye, que tengo esa foto con él. Lo reconoció en una entrevista con Jordi Évole y que no sabía exactamente a lo que se dedicaba. Eso fue las explicaciones de Feijóo. Sí. Pero y tú que eres de Galicia te lo crees, ¿no? No creo que haya que poner el listón en comparaciones. O sea, igual, y pues, bueno, pues defendamos lo mismo que dice Chema. Oye, que todos se vayan, me parece bien, pero es que yo confío en que hay gente limpia en la política que son ejemplos y que tienen que ser ejemplos. Y si Pedro Sánchez no lo ha visto, se tiene que marchar, porque es una persona que ha sido capaz, no de controlar lo que tiene a su alrededor. Oye, usted no es un buen gestor si no ha visto eso en la mano derecha del Partido Socialista Obrero Español, primero con José Luis Ábalos, en segundo lugar con la persona que le sucede, que es Santos Cerdán. Déjame explicar algo y lleva, o sea, comprendo, cuando dices que son dos ocasiones, porque son dos secretarios de organización, pero esto sí que merece un poco de contexto. En realidad, cuando Ábalos se va, se queda Santos Cerdán porque Santos Cerdán ya estaba allí. Quiero decir, Ábalos era la mano derecha de Ábalos dentro del partido. Claro, o sea, Ábalos era el secretario de organización, pero lo codirigía con Santos Cerdán, porque Santos Cerdán, si no me equivoco, tenía la figura de gestor desde el principio. Es decir, son todos los 7, es la misma etapa, es el mismo equipo y son estos 7 años los que han salido dañados, ¿no? Pero fíjate si hasta qué punto no lo sabía Pedro Sánchez, que nadie en su sano juicio, el Congreso de Sevilla del PSOE, si no me equivoco, estaba también ahí Hugo, fue hace 6 meses. Nadie en su sano juicio
le hubiera dicho vamos a poner a Santos Cerdán si hubiera tenido la más mínima duda. De hecho, Pero ya sí que había había... informaciones publicadas entonces, Chema. Ya había informaciones publicadas. Ya se apuntaba. Efectivamente, a eso voy. Había informaciones y entonces decíamos, a lo mejor lo más prudente, ¿no? Preguntábamos los periodistas, les preguntábamos a la gente del Partido Socialista, lo más prudente es, en base a esas informaciones, pues que Santos Cerdán dé un paso atrás. Pero es que Santos Cerdán lo negaba con una contundencia que hacía imposible pensarlo. Es que yo mismo, cuando lo hablaba con mi compañero de redacción, si a ti te están diciendo que es imposible, que es mentira, que es, de forma tajante te lo niegan, te hace dudar. ¿Cómo no te va a hacer dudar una persona que, aunque que dice que eso es así? De hecho, él lo sigue diciendo. A día de hoy, si tú ahora le llamáramos y habláramos con él le está diciendo a su entorno más cercano que es mentira. Lo cual yo creo que todo apunta a que es verdad. Porque si fuera a llevarse a razón Santos Cerdán, vamos, hay que cerrar la UCO, ¿no? No, este fin de semana, además, mira, es que creo que es muy sencillo. El informe parece bastante sólido, ¿no? Este fin de semana seguramente empezarán a filtrarse los audios y hasta ahora lo que hemos visto son entrecomillados y mensajes. Sí, Una vez que escuchemos sí. su propia voz, una vez que escuchemos el tono, la manera y las formas en las que se dirige Koldo a Santos Cerdán, Santos cómo le responde, eso va a ser devastador, de verdad, en serio, va a ser devastador. Sí. Y él podrá decir que es inteligencia artificial, que esa no es su voz, que me han pillado con la pistola humeante en la mano y que no soy yo. Podrá decir lo que quiera porque evidentemente tiene su total y absoluta capacidad para poderse defender en los tribunales y considerarlo de hacer la manera que él vea más oportuna. Pero es que creo que las evidencias son bastante claras y estamos hablando no de algo menor, estamos hablando de cifras muy llamativas y de una forma de trabajar o de poner en práctica que se repetía con bastante asiduidad y que al final lo que buscaba era lucrarse porque aquí lo que había detrás de todo era dinero. Lo que querían era dinero y no pequeñas cantidades. Entonces, estamos hablando de situaciones, yo creo que son excesivamente delicadas para que se puedan solventar con salir a pedir perdón 7 veces, bueno, decir que esto no va a volver a pasar y que va a haber una auditoría. No solo salir a pedir perdón, la auditoría es importantísima. A mí me parece una medida muy importante, porque, oye, es la mejor forma, una auditoría externa, de saber si de verdad ha habido algún problema, pese a que todas las cuentas las tengan aprobadas por el Tribunal de Cuentas. 2, pide perdón, lo cual es un hecho no común en política. 3, claro que no es que no suceda nada, es que ni más ni menos que se carga al secretario de organización del partido que gobierna este país y que anuncia numerosos cambios que se verán el 4 de julio. Es decir, yo creo que ahí sí que hay una serie de acciones frente a ese informe. Vamos a pasar, si os parece, de pantalla y vamos a hablar de eso que ya introducía antes Abel Martín, el tema de las primarias del año 2014, que también hay un mensaje en ese informe de la UCO de Santos Cerdán a Koldo García. Bueno, lo podemos ver en pantalla, ¿no? Diciendo bueno, que mete esas dos papeletas que te quedan y que nadie se entere. Bueno, básicamente lo estamos viendo en pantalla, dice ese mensaje, lo están viendo, como digo, Chema Garrido. ¿Cómo se puede interpretar esto? Vamos a ver, no sé si este mensaje era en tono de broma o incluso, verdad, que no, que Koldo metiese 2 papeletas. Pero los que hemos cubierto muchos años las primarias del PSOE, sabemos cómo fueron esas primarias. En esas primarias Pedro Sánchez se enfrenta a todo el aparato. Y cuando me refiero a todo el aparato, es a Felipe González, a Rubalcaba, a José Luis Rodríguez Zapatero y a prácticamente todas las federaciones. Solo le apoyaban, si no me equivoco, a Pedro Sánchez, la Federación de Cataluña y la Federación de Navarra. ¿Por qué esto es importante explicarlo? Porque Pedro Sánchez va con muchos menos medios a esas primarias y en las votaciones que se realizan en cada una de las agrupaciones, las direcciones, es decir, los encargados de poner a los miembros de la mesa, los elegían gente que no votaron por Pedro Sánchez, sino que votaron por Eduardo Madina o por Susana Díaz. Pedro Sánchez, aparte, puso un interventor, al menos en cada mesa de cada agrupación, pero es que el equipo de Susana Díaz tenía interventores en todas y cada una de las mesas. Y se produce un recuento que es abierto a la ciudadanía, un recuento público en el que todos los militantes podían acudir a las 8 de la tarde a ver papeleta a papeleta. Se vota con DNI y con un censo cerrado. Es decir, es un proceso súper garantista. Oye,
que en una urna se puede meter 2 votos, vale, pero las primarias, te digo yo, que fueron limpias, hasta el punto de que Pedro Sánchez la gana con una diferencia, hablo de memoria, creo que fueron 17.000 votos, que eran brutales. Es decir, es que Pedro Sánchez sacaba votos, es decir, Pedro Sánchez no gana las primarias por los 2 votos de Koldo, gana las primarias porque hasta la agrupación de Triana de Susana Díaz, en contra de la dirección, militantes que decían que oficialmente iban a votar a Susana, luego cogen y votan en un 30%, en un 40% a Pedro Sánchez. Esa es la realidad. Y eso es lo que pasó. Pero ese mensaje puede, por tanto, aunque sean 2 votos y no determinen el que Sánchez hubiera ganado o no, esos 2 votos metidos de forma fraudulenta pudo haber ocurrido entonces. Yo creo que son 2 votos que conocemos porque ha trascendido. Pero es que, aunque solo sea uno, para mí ya no tiene argumento ayer el presidente cuando sale a decir, bueno, es que en esa diferencia de miles de votos con los que yo gané, solo son 2. No, perdone, con que haya sido uno, para mí ya hay una mancha en esas elecciones. Y creo que eso es determinante, porque no conocemos muchas de las demás cosas. Esta sí que la conocemos y ya podemos asegurar que hay una mancha sobre esas elecciones. Yo creo haber explicado, joder, de verdad, de forma contundente y con datos, cómo son las primarias y por qué no se puede dudar de esa victoria. Pero luego aquí volvemos a la misma vara de medir. O sea, lo que no puede ser es que nos escandalicemos por 2 votos de Koldo y aquí en el Partido Popular, el principal partido de la oposición, a Pablo Casado le echaron a dedo en una reunión 8 personas y a Feijóo le pusieron no por 2 votos, por ningún voto. Entonces, es que claro, al PSOE se le exige muchísimo más. Ah, hombre, claro. O sea, pero no, Chema, pero a ti te puede gustar mucho o poco la democracia interna que puede haber dentro de un partido, lo entiendo. Yo también creo que es mejor ir a una opción de primarias, lo entiendo. No. Pero es que eso, que es una manera de actuar, que podemos decir, oye, no nos gusta, pero lo hacen en los partidos o lo han hecho durante mucho tiempo, al final se elige la persona desde los de dentro que quieren que continúe o la echan, ¿vale? Con un proceso en el que se supone que hay una mancha sobre esa circunstancia que no hay ninguna mancha, que el proceso, es decir, cualquier militante, cualquier alto cargo del partido te va a explicar lo que yo te he explicado, que los procesos son súper garantistas. Igual que son las elecciones en España, y que en un municipio perdido, pues a lo mejor puede haber un problema o puede haber un error en el recuento de voto, pero son anécdotas insignificantes. Y reitero, lo que no se puede... que se presentó en Vega de Paz, en un municipio de 800 electores y de repente el voto por correo pasó del 1% al 20%. Son sospechas, simplemente hubo una denuncia, fue la Guardia Civil, pues son sospechas, no pasa nada. Bueno, qué casualidad también, quiero decir. Pero no quiero entrar en eso, donde quiero entrar y que yo defiendo el argumentario de que en esas elecciones primarias creo que no se puede decir que se actuó con la absoluta transparencia, cuando sabemos esto del informe de la UCO. Solo eso, Chema, creo que compararlo con otras circunstancias en las que hay partidos en los que no tienen tanta democracia interna, que se hablan de 2 votos de Pedro Sánchez y dentro de un mes dice Feijóo que va a haber un congreso del PP y que le van a elegir no por 2 votos, sino por su cara bonita, con compromisarios, ¿no? O sea, bueno, pues te podrá gustar más o menos. Claro. Oye, el PSOE es muy malo porque en su democracia interna falló y había 2 votos. Pero eso sí, el PP puede coger y tener un sistema totalmente dictatorial. Ah, pues vale. No, pero si me permitís un segundo, es otro debate. Si me permitís un segundo, esto del y tú más, en fin, o sea, cuando hay algo que sean 2 votos mal hechos, pues habrá que criticarlo siempre, me refiero. Es decir, esto el PP lo ha hecho mal, el PSOE lo ha hecho peor o uno o el otro. Que yo no sé, lo que demuestra es el personaje, ¿no? La entidad del personaje de Koldo, ¿no? De una persona que dice lo de los 2 votos. Pues demuestra todo el informe de que el que se supone, ¿no?, que era la caja B de Ábalos y de Cerdán, pues actuaba sin ética ninguna, nada más. Pero de verdad, cuestionar un proceso tan garantista como de primarias... Y esto lo hicieron por Koldo, etcétera, por amor al arte, me refiero. O sea, ¿tú crees que jamás se enteró Sánchez de esto, que pusieron 2 votos en su favor en una urna? No, seguro.
Vamos, Qué triste, de verdad que es muy triste, de verdad que es muy triste que tengamos un presidente del gobierno que estemos conociendo ahora su personalidad por su desconocimiento en todos estos hechos, pero es que vuelvo a lo mismo. Comprando ese argumento, que no lo compro evidentemente porque los que trabajamos en este mundo y estamos acostumbrados a ir a Moncloa, a ruedas de prensa, conocemos los círculos y sabemos cómo es el presidente del No. gobierno, que Pues yo te controla aseguro absolutamente. que información del PSOE controlo también algo. No sé Sí, pero tanto quiero como decir, los que pero vais a que no es Moncloa. exclusiva. La información del PSOE no la tienes tú solo en exclusiva, Chema. Seguramente No, tengas tú no. mucho más, mejor información del PSOE que yo, evidentemente, pero que cada uno saca conclusiones y conoce también al Vale. personaje. Y entiendo que Pedro Sánchez, que quiera envolverse en esta manta ahora o en esta mantilla de que pobrecito soy una víctima porque yo no sabía nada, creo que no se lo cree nadie. Pero es que comprando ese argumentario, vuelvo a insistir en que Pedro Sánchez de repente se cayó la hiel del guindo, se tiene que marchar igual. Porque es que son dos secretarios de organización del partido y los dos le han hecho la 13-14 entonces. Si compramos ese argumentario, no es un buen gestor, márchese, que pase el siguiente, por favor. ¿Qué pasa, pues Abascal? ¿Qué pasa, Santiago Abascal y Ortega Smith? Claro que sí. No, pues que, oye, ojalá. decidan otro liderazgo dentro del Partido Socialista, que seguramente hay muchas voces que necesitarán renovar el partido viendo hasta dónde lo está llevando este señor. Simplemente eso, es que no hay más. Nos hemos quedado ya sin más tiempo, pero antes, a modo de titular, ¿qué va a pasar ahora? O sea, os pido que hagáis un poco de pitonisos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Abel Martín, ¿qué va a pasar? Un titular. Bueno, lo que va a pasar es que Sánchez va a resistir con uñas y dientes todo lo que pueda, no solo hasta el 27, incluso si es hasta el 29 mejor. El problema es que, vuelvo a repetir, no depende de él. Sánchez caerá o bien por otro informe de la UCO o bien porque al final los socios, que están en una situación muy comprometida, decidan hasta dónde tiene que llegar. Los socios de Pedro Sánchez en esta legislatura mal llamada progresista, desde hace tiempo están con la nariz tapada y van con una pinza, pero es que después de lo que ha sucedido con este informe de la UCO, no saben dónde meterse. Llegará un momento en el que tengan que valorar cómo les afecta a ellos de cara a las próximas elecciones. Junts, PNV, Esquerra, Podemos, Sumar, tendrán que decir, oiga, ¿esto nos compensa o no? Pues si nos compensa, sigamos aquí. Lo que no puede ser es, como decía Chema, con buena tino, de que es que, bueno, es que lo que viene después es peor. Ya, pero quiero decir, no vamos a aguantar con esta situación, no vamos a aguantar con una situación en la que realmente estamos viendo que hay corruptelas y que es una situación insostenible, por lo que según las encuestas avanza será un gobierno de PP y Vox. ¿Es que no le gusta a usted lo que suceda? Bueno, pues oye, mala suerte. A lo mejor es que tienen que pasar un tiempo por el desierto, plantearse sus idearios políticos y a partir de entonces volver a crecer. Bueno, Garrido, también tú más que un tiempo titular en o el, párrafo, si quieres. más que tiempo en el desierto sería pasar tiempo en el oeste, ¿no? Visto a la forma en la que piensan y que quieren hacer la extrema derecha, Vox, en las instituciones, ¿no? No sería un tiempo en el desierto, sería un tiempo en el oeste. Tú ya pasas, ¿Qué va a Chema, pasar? tú ya pasas El cuatro- 28 pantallas. Esto de que Vox llegue al gobierno, espero, ojalá que no llegue Vox al gobierno. Soy No. el primero que no me Sí, gustaría, no. que no me gustaría ver a la extrema derecha en el gobierno, pero en fin, también puede ser que no llegue al gobierno Las y que encuestas apoye dicen que si a día de hoy hubiera elecciones, no podemos obviar tampoco eso, exceptuando al señor Tezanos, todas las encuestas dicen que a día de hoy el PP no puede sumar solo. Eso lo sabe Chema y lo sabemos todos. Una cosa Y es te- un acuerdo de y- investidura y otra cosa es que lo mete a alguien de Vox Nada. de ministros. Por en el ejemplo, gobierno. un acuerdo de investidura que, por ejemplo, hablar de violencia intrafamiliar. No, Vox es el pegamento que une. Yo creo que en condiciones normales, si no existiese Vox, Pedro Sánchez habría dimitido. El problema es que enfrente está la extrema derecha y muchos ciudadanos que votan en esos partidos que has dicho, ni de lejos quieren imaginarse lo que puede ser un gobierno con Vox o condicionado por Vox. ¿Qué va a pasar? Pues el 4 de julio Bueno, pues va a haber vayamos a las cambios. urnas. Vayamos a las Va a urnas haber, porque pero bueno, a las urnas se va no cuando quiere la derecha. Se va No, hombre, deja pero aquí una Chema, constitución y no, rige. no Es te decir, interrumpo más, Chema. Creo que la situación es tan delicada como para tal vez plantearse. ya. Ya está. Pues fíjate, ¿y por qué no se lo exigían a Esperanza Aguirre? Cuando sus dos vicepresidentes le pillaron con el carrito del helado. ¿Por qué esos medios no se lo exigían al Partido Popular? Cuando Mal hecho. estaban todos pillados y a todos les habían repartido billetes. Y digo billetes porque se repartían en Génova. Ahí no se pedía adelanto electoral. Fíjate, ¿no? ¿Qué Mal hecho. diferencia? Mal ¿Qué hecho. va a ocurrir? Ya, es que hay doble vara de medir. ¿Qué va a ocurrir, Hugo, respondiendo a tu pregunta? Que el 4 de julio va a haber cambios muy importantes en el Partido Socialista, es decir, tanto que va a cambiar el secretario de organización y que después del 4 de julio llega agosto y que espero que nos podamos ir de vacaciones después de este año y disfrutar y airearnos un poco y despolitizarnos todos un poco. Pues ahí nos quedan esos dos titulares convertidos en cuerpos de noticia que os había pedido. Abel Martín, periodista, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias, Chema, por debatir. Chema Garrido, placer. director del Plural, un placer también, como siempre, que estés por aquí en este programa. Muchas gracias, Chema. Buen fin de semana, cuidaros. Igualmente. Y también buen fin de semana a todos ustedes, nuestra audiencia, por vernos día tras día aquí en Es Diario TV. Ya saben, infórmense a través de este canal de YouTube, también a través de nuestro periódico en esdiario.com. Nos vemos, chao. Buen fin de semana.